paro nacional, estamos luchando por el sueldo por oficio. Trabajadores de Puerto Angamos, Mejillones, que exportan ni más ni menos que cerca del 70% del cobre. No podemos permitir que en nuestro país, de la misma manera en que se privatizó la educación, se haga lo mismo con la salud. Modo Termómetro. Participa, opina, involúcrate. Modo Termómetro. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando el último capítulo de la reciente temporada de Modo Termómetro con un tema que ha generado una gran discusión, una gran polémica en nuestro país y que ocurrió precisamente en la víspera de Navidad y nada menos que en el penal de Punta Peuco, la cárcel construida especialmente para albergar a aquellos uniformados condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de la ceremonia del perdón, un hecho inédito en el cual 9 uniformados y un civil hermano de una víctima de actos de carácter terrorista ocurridos durante la dictadura le piden perdón a todos los chilenos por los actos crueles que han cometido durante el gobierno de Pinochet. Se reabre de inmediato un debate en nuestro país. ¿Qué hacer con estos presos que llevan ya algunos años recluidos en Punta Peuco? Hay algunos, dicen, que están con enfermedades terminales, un avanzado, por supuesto, estado de deterioro en su salud y una edad que no sería compatible con el encierro. Se enciende de inmediato el debate acá, en Modo Termómetro, a propósito del perdón en Punta Peuco. Esta noche hablamos en Modo Termómetro del inédito perdón que realizaron los militares condenados en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos y las furiosas reacciones de familiares y ciudadanos que no perdonan los crímenes que cometieron. Hoy hablamos en Modo Termómetro. ¿Merecen el perdón los militares condenados? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando este Modo Termómetro con la pregunta que apareció ya ahí en pantalla para que usted nos ayude a responderla durante este que es el último capítulo de la temporada de Modo Termómetro. ¿Merecen perdón los uniformados que están en Punta Peuco? Aquellos que escribieron estas cartas pidiéndole perdón a los chilenos. Usted sabe que siempre su opinión ha interesado en este programa y por eso a través de redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp lo invitamos de inmediato a responder esta pregunta. Y acá en el estudio con nuestro público presente y con los invitados de esta jornada a quienes saludamos de inmediato. Está junto a nosotros Tomás Jocelyn Holt. Tomás, exdiputado, candidato presidencial. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Gracias por estar acá junto a nosotros. También a su lado se encuentra Raúl Mesa, abogado, quien defiende estos uniformados y a quien no dejaron ingresar a esa ceremonia con bastante indignación. Mayor informado parece, Iván. Estuvimos todo el día pendiente de aquello. Encantado de estar aquí siempre por la Gracias por estar junto a nosotros. El abogado Cristian Cruz, también abogado especialista en materia de derechos humanos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar acá, Cristian. Y también don Sergio Vitar, ex ministro de Estado, ex preso relegado en Isla Dawson, que relató parte de esa historia en un libro. Don Sergio, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias, Iván. Quiero partir precisamente con usted, Sergio, porque usted en su condición también de preso durante la dictadura, de relegado, quizás le tocó compartir con algunos de los uniformados que hoy día están en Punta Peuco. ¿Cómo lo ve con el paso de los años? ¿Se puede perdonar este tipo de crímenes? A ver, el perdón lo da la víctima. Yo puedo, si mato a alguien, puedo decir perdónenme, pero si la víctima no me dice lo perdono, está bien que lo haga, es mejor a no hacerlo. Pero el perdón no es una cosa que nace del victimario, nace de la víctima. O sea, de manera pedir que el perdón, sí. Puedes pedir perdón, pero si la persona considera que es una reparación por lo que sufrió, ella decide. Por eso que hay que respetar a las víctimas y a las personas que han sufrido. Son ellos los que tienen que decidir. No basta con pedir perdón. Sergio, es que usted fue ministro, pero usted también fue víctima de los actos de la dictadura. Y por eso le pregunto, y por eso quería partir con usted en esa doble condición. Usted fue autoridad, ha sido autoridad en nuestro país, pero también fue víctima de las violaciones a los derechos humanos. ¿Usted puede perdonar esa etapa o los hechos que le tocó vivir en esa etapa de su vida? La pregunta es bien importante porque esto tiene una dimensión moral y tiene una dimensión política. Mi esfuerzo toda mi vida ha sido de la reconciliación en el sentido de aceptar unos a otros, convivir en democracia. Pero yo no tengo por qué perdonar. Primero, nadie me ha pedido que lo perdone. Y si alguien me lo pidiera, lo pensaría. Nadie me lo ha pedido. Y creo que el perdón está bien a nivel de lo personal, a nivel de lo religioso, pero en lo social hay leyes y tienen que cumplirse las leyes. Y desde el punto de vista político, yo creo que
el ánimo de constructivo de un país y de hermandad y de fraternidad tiene que estar siempre. Pero eso significa que establezcamos normas en democracia que nos permitan vivir y convivir. Pero no es perdonar al que ha cometido una atrocidad de violación de los derechos humanos, eso no le ayuda a la sociedad. Tomás, cuando hablábamos por teléfono, cuando te estábamos haciendo la invitación al programa y cuando estábamos diseñando cómo hacer este programa para que tuviera una conversación profunda, nos dimos cuenta de inmediato que no es un tema binario, donde uno inmediatamente pudiera decir sí o no. Hay matices. Escuchaba yo el otro día al diputado Chining, que fue subsecretario del Interior, decir que en algún momento la justicia puede empezar a hacer venganza. ¿Te parece que es una respuesta binaria? Y te pido que me la respondas mirando lo que está diciendo la gente de momento a través de redes sociales y también a través de Chilevisión.tv. Merecen, porque ellos ya lo pidieron, algunos, son 9, merecen el perdón los militares condenados. Fíjate que está allí muy parejo, podríamos decir 50 y algo dice que sí lo merecen, no lo merecen, un poquito menos del 50%. Iván, yo creo que las personas y toda la sociedad tiene el derecho a que las penas se cumplan. Ese es el primer derecho que yo creo que las tienen las víctimas y la sociedad como un todo. Si no tienes confianza de que los castigos se cumplen, eso de alguna manera te va a horadar el sistema. Dicho eso, yo también creo que de alguna manera, a mí no me gusta, efectivamente, merecen perdón los militares condenados. Merecen perdón personas en particular, si es que efectivamente se dan determinado tipo de situaciones. Yo no creo en las soluciones de bulto. No estuve de acuerdo con la Corte de Apelaciones de Santiago y Valparaíso, eventualmente, que dejaron libres 2.000 reos delincuentes en la calle porque se les ocurrió ya darle beneficios penitenciarios. Yo no creo que los beneficios penitenciarios son para un tipo de delincuente y no para otros. ¿No haces esa distinción? No, yo creo efectivamente para este tipo de materias eventualmente creo que debería de alguna manera equipararse eventualmente a hacer. Yo no soy partidario que Gendarmería los aplique, yo soy partidario de una justicia que sea de cumplimiento con pena, en donde las víctimas puedan llegar y controvertir efectivamente la aplicación de pena y hasta donde se llegan y en qué tipo de situaciones. Pero mientras eso no se haga, la verdad de las cosas es que actualmente el presidente de la República va a tener finalmente atribuciones para llegar y resolver en casos particulares. Lo hace en los casos de delitos normales. Entonces, mi problema es el siguiente. A mí lo que no me gusta es tratar este tipo de situaciones en bulto. Y creo que, en cierto sentido, Michelle Bachelet se ha corrido de esto eventualmente. Y no solamente se ha corrido, sino que lo ha dejado para una decisión que genera ansiedad porque se teme que va a ser en bulto. Entonces, la verdad de las cosas es que yo no creo en las soluciones en bulto. Creo que hay que meterse caso a caso, ver las situaciones. No creo que es posible perdonar a personas que creen que no hicieron nada o que de alguna manera son condenados solamente por presunciones. No me parece que eventualmente sea fácil condenar personas simplemente porque creen que se merecen un perdón, sino que yo creo que esto es un proceso. Yo creo que lo que se hizo el viernes pasado en Punta Peuco fue el comienzo de un proceso, eventualmente que obviamente debe llegar y contar con la participación de esos victimarios, de esas personas que ya están condenadas y que de alguna manera los hagan. Pero yo no creo que un presidente pueda llegar y decir yo no me voy a meter en este tema, o yo me voy a correr, o si de repente empieza a decir yo voy a resolver de todo Punta Peuco porque quiero cerrar Punta Peuco. No, no me parece. Yo creo que cada cual tiene que ser evaluado uno a uno para llegar y ver ese tipo de situaciones. No me parece correcto que alguien diga todos lo merecen, como tampoco me parece que alguien diga ninguno lo merece. Pero en ese sentido, y Cristian, tú que trabajas en el área de derechos humanos, me tocó entrevistar y conversar con algunas de las agrupaciones familiares, con algunas abogadas también litigantes como Carmen Hertz, que decía que todo esto era un show mediático. Y de hecho, los sacerdotes que participaron de esta ceremonia fueron arduamente criticados. Yo quisiera saber primero que si tú compartes el criterio de Tomás Jocelyn Holt en el sentido de que aquí merecen o no merecen todos en lo general, pero no hacia el bulto, sino que y no hace una distinción entre este tipo de delitos, porque no la hiciste, Tomás. No las hago. Entre este tipo de delitos yo no indultaría efectivamente a Copertino Andaur, porque ya lo fue, porque le conmutaron la pena. Por eso tú en ese sentido los pones a todos en el mismo saco, son detenidos, son presos. Son condenados. Son condenados, pero no hace una distinción entre condenados por delitos de lesa humanidad y delitos muy graves, pero de ocurrencia. Los delitos de lesa humanidad determinan determinado tipo de límites, pero no necesariamente indultos particulares. El presidente tiene atribuciones para llegar y sustituir penas, puede llegar y reemplazarlas por otras, puede llegar y justamente sustituirlas, lo que no quiere decir que no haya cumplimiento de pena en ese tipo de casos. Nadie está llegando diciendo que en el ejercicio de ese tipo de atribuciones eventualmente uno simplemente llega y ya se borran de cuenta nueva, no necesariamente. Por eso tú compartes que hay algo de show mediático en este hecho de que un muy reducido grupo de reclusos de Punta Peuco hagan esta ceremonia ecuménica que se ha hecho en otros años, pero que ahora pidan perdón con cartas como las que tenemos aquí, escrita por Claudio Salazar, por Carlos Herrera Jiménez, escrita por Alejandro Karevich, quien es hermano de un teniente que fue asesinado durante la dictadura, o por Pedro Ormazábal, donde hacen citas bíblicas, le piden perdón a Dios, a la comunidad. ¿Esto es parte de un show mediático o aquí uno puede creer que hay un acto de contrición? Bueno, en lo íntimo, ver si ellos efectivamente están pidiendo perdón de corazón, no lo sé. Pero todo lo que ocurrió, ciertamente que es un show, que viene preparado con el sacerdote Montes, donde nos quieren hablar del
perdón algo íntimo y lo anuncian con bombo y platillos, dicen en 3 días más, 4 días más, algo espectacular se sabrá, y como ya lo hemos dicho, esto más bien parecía un anuncio de un supermercado coludido, cuando estamos hablando de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, por lo tanto, termina siendo ofensivo para las víctimas. O sea, esto que se hizo agrede a las víctimas. Toda la preparación previa, por supuesto. Y cuando el sacerdote Montes dice que los familiares de las víctimas no entienden, los trata de tontos. Los trata de tontos, porque si dice que no entienden, ¿qué es lo que tienen que entender después de 40 años? ¿Que una persona se puede arrepentir? ¿Que una persona puede tener cargo de conciencia por lo que obró? Y que esa persona puede, yo no digo que sea el caso, pero puede estar legítimamente arrepentido de haber asesinado, de haber torturado, de haber hecho desaparecer cuerpos, de haber mentido sistemáticamente a la justicia. ¿Tú no crees que una persona puede arrepentirse, aún habiendo cometido ese tipo de delitos? Claro, en términos hipotéticos, y habiendo miles de millones de seres humanos, por supuesto, pero en este caso concreto no han dado ninguna señal, por el contrario, nos han intentado engañar una y otra vez. La cantidad de agentes que se han hecho o intentado hacer pasar por locos o dementes, o sea, obviamente tenemos una natural desconfianza. Mire, hay un caso, Manuel Contreras Donaire, condenado recién el año 2004, un cáncer, por lo tanto una enfermedad terminal, nos dicen, se le indulta el año 2005, es decir, un año después, ya han transcurrido 11 años y está vivo. ¿Podemos confiar en lo que nos dicen los agentes? Mire, si usted lee esas cartas, la mayoría ocupan la palabra zozobra. Eso fue, obviamente, pensado entre todos, esto fue articulado. Ninguno dice, los detenidos desaparecidos están en tal lugar, yo participé de las torturas en tal y tal lugar. Y tal caso, y los restos están ahí. No dicen nada. Raúl, usted como abogado de la multigremial, donde están estos uniformados, ¿no le parece que habría sido necesario, aparte de este acto de contrición y de perdón, decir lo que acaba de decir el abogado Cruz? Mire, yo cometí tal o cual delito y quiero aportar esta información. ¿No habría sido una cosa que va más allá del mero decir que está arrepentido uno? A ver, yo creo que aquí hay que hacer una distinción y es necesario hacerla, porque aquí se está de alguna manera generalizando situaciones que son distintas. Una cosa es el tema de los indultos, que son cuestiones específicas, particulares, como aquí decía Tomás, y otra cuestión distinta es el acto del perdón propiamente tal que hicieron de manera personal, individual y voluntaria, y esto es importante, no colectiva el día viernes. Y aquí hay un punto que yo quiero hacer. Nunca se generaron, y así se planteó, expectativas respecto a ese acto de perdón. Nunca se condicionó el perdón de parte a las víctimas. Sí se anuncia, sí se señala que va a pasar algo, pero siempre sí se convoca a la prensa. Perdón, pero siempre se dijo que era un perdón sin pedir nada de cambio. Perdón, aquí cuando se habla de impunidad, Iván, de impunidad están hablando de que hay personas investigadas, sancionadas y que están cumpliendo condena. O sea, han cumplido con el Estado de Derecho. No. Entonces, ¿qué es lo que quieren las personas? Que acto posterior, después del perdón, hay un gesto de arrepentimiento y condicionar ese perdón a lo que digan las víctimas. Perdón, yo soy sumamente respetuoso del dolor de las víctimas. Y así lo he dicho en todos sus tonos. Pero también vemos que hay una intolerancia absoluta de parte del sector que representa a la izquierda en Chile en razón a esos actos de perdón, que son actos de misericordia. Bueno, sé que no es un tema estrictamente jurídico. Es un día que fue complejo, fue muy complejo para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, por supuesto que lo fue. Para las familias de estos uniformados tiene que haber sido también un día complicado, para las autoridades lo fue, para los sacerdotes que participaron de este acto. Felipe Hernández, nuestro compañero de labores, estuvo reportando durante esa jornada. Veamos qué es lo que pasó en esta ceremonia del perdón en Punta Peuco. Qué rico. Por fin Bogotá, y además con la tranquilidad de viajar con una aerolínea que fue escogida como la mejor de Sudamérica según Skytrack. Es una sensación única y gratificante como viajero LATAM. Qué ganas de llegar a esa ciudad llena de vida, calles pintorescas y bailes nocturnos. LATAM está presentando Modo Termómetro. El gran tema de la semana en Modo Termómetro. El debate estaba planteado desde hace varios días. Dos autoridades rompieron el status quo que mantenía una discusión postergada por el mismo gobierno. La polémica comenzó a destaparse sobre todo después de esto. Por eso que digo que este es un tema humanitario.
que no tiene nada que ver de un modo directo, ni con los de Puntapeuco, ni con ningún delincuente en particular, sino que con todos en general. Pero pareciese que no lo han entendido así. Cuando esta semana nos sorprendíamos con un nuevo caso de colusión, esta vez de los pañales de guagua, una ceremonia litúrgica de Navidad que se transformaría en una solicitud de perdón. Soy Claudia Godoy González, soy hija de Carlos Godoy Lagarrigue. Él era médico obstetra, detenido y desaparecido desde el 4 de agosto del año 76. Se vuelve a abrir la herida social, la herida nacional, la herida que tiene que ver con el gran concepto de justicia, de verdad y de reparación. O sea que un señor puntual pida perdón, a mí no me entrega verdad. Porque lo que yo necesito es que ese señor hable y diga, por ejemplo, ¿dónde están los restos de mi papá? ¿Dónde están los restos de mi papá? En los días previos se hablaba de 6 internos, con el pasar de las jornadas se aumentó a 8. Todos ellos querían expresarle a las víctimas un gesto, algo que dividió a la ciudadanía, a las autoridades, a los abogados y por sobre todo a quienes sufren por no tener a sus familiares. No hay justicia, no hay verdad. Hasta la confesión tiene que tener un arrepentimiento de corazón. Esos torturadores, tienen que pagar. Es lo único que pedimos, nada más. Es lo único que pedimos, nada más. Pero quien abrió el debate ya tenía bastantes críticas por unas cuantas declaraciones un tanto peculiares. Un nuevo golpe le llegaba en su centro, la que afectaba a uno de sus familiares. El hermano del ministro de Justicia fue un asesino, fue un torturador. Integró comandos que allanaban casas, detenían personas, posteriormente las torturaban, las asesinaban, las hacían desaparecer. Eso era el hermano del actual ministro de Justicia. Hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la KGB. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero qué economía más grande. Las víctimas en el exterior exigían justicia. Adentro, una ceremonia litúrgica en la que participaron todos los internos. Para algunos fue a regañadientes, pero 9 de ellos hicieron un explícito gesto, la petición de un perdón sin entregar información. Entonces, creo necesario pedir ser perdonado por todos esos dolores, zozobras que produje en el cumplimiento de lo que creí era mi deber. Padre Dios, te pido aceptes esta petición de perdón. Desde esta tribuna pido ser perdonado por quienes les produje dolores y zozobras en los momentos en que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Claudio Salazar Fuentes, José Octavio Sara Holger, Pedro Ormazábal Fuentes, Carlos Herrera Jiménez, Miguel Estay Reino, Pasclay Zapata Reyes, Marcelo Castro Mendoza, Enrique Ruiz Bunger, pidieron perdón a las familias y a quienes perdieron su vida. Estamos siendo juzgados por todos lados. Por todos lados estamos siendo juzgados por estar aquí. Yo quiero decirle a las víctimas de atropello de derechos humanos de este país que lo que dijo Cristo, lo que escuchó Cristo de saqueo, es lo que las víctimas esperan. Y es una conversión. Es la conversión como la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino y este asesino llegó a ser apóstol. Y por lo tanto el apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia, mató gente y después se integró a la misma comunidad. El hermano del teniente Luis Karevich Cubillos, miembro de la CNI, fallecido en 1979, luego del estallido de una bomba instalada por miembros del MIR, leyó una carta. En ella refleja el perdón de su familia a aquellos que en esa ocasión le quitaron la vida a su hermano. ¿Por qué no recibió a los familiares? ¿Por qué no ¿Por qué? No ha conversado con nadie. Prefiere entrevistarse. Llámeme, convídeme. ¿Usted es pastor o no?
Usted el pastor. Se prefiere reunir con los asesinos, con asesinos que violaban mujeres, que mataban, que torturaban. Por años he conversado con detenidos. ¿Usted no ha conversado con los familiares? Sí, he conversado. ¿Usted qué sabe? ¿Qué sabe usted? No, váyase ahora como rata, váyase como rata. Gestos de perdón que pueden significar un avance en la reconciliación, pero durante muchos años estos mismos crímenes de lesa humanidad se negaron y se invisibilizaron. ¿Podremos creer que este perdón es de verdad? ¿Valdrá la pena que las víctimas perdonen si no hay entrega de información de sus muertos y de sus desaparecidos? Esas respuestas están solo en las conciencias de las víctimas y de los victimarios. Bueno, usted estaba siguiendo probablemente la transmisión a través de streaming, transparencia total. Conversábamos recién con nuestros invitados mientras estaba la nota al aire a propósito de los sacerdotes que participan de esta ceremonia ecuménica que se ha hecho otros años. Y Cristiano le decía, bueno, pero está el padre Montes, está el padre Mariano Puga, que no son precisamente hombres que uno podría decir de derecha, no son sacerdotes vinculados a una cierta ideología de derecha, muy por el contrario, son personas que conocen el trabajo en derechos humanos, pero tú no estás de acuerdo con aquello. Con respecto al padre Puga, por supuesto, todo mi respeto, él va a título personal, y respecto al sacerdote Montes, él ha tenido una actitud bastante hostil al tema de derechos humanos. Hostil, me consta, porque en una declaración que le correspondió ir, él fue de manera voluntaria a declarar a favor de Ramírez Pineda, comandante del regimiento Tacna, responsable de torturar a los detenidos, llevados al Palacio de la Moneda, algunos de ellos quemados con soplete, de ahí llevados a un recinto donde fueron ametrallados, lanzados a un foso, y después de lanzarlos a un foso, les tiraron granadas. El mismo padre Montes, el sacerdote jesuita. El mismo padre Montes. ¿Qué calificativo tienes tú para él cuando lo ves participando de esta ceremonia? No, yo creo que responde a su personalidad, no me llama la atención. A mí, es más, me preocuparía que él me apoye a mí. Yo creo que a ello estaría mal. Pero él es una persona con doble cara y es, además, en la punta de lanza de lo que realmente nosotros vemos, que es una intencionalidad, un sentido de reescribir la historia, quizás. No. Es toda una actividad de diferentes sectores del poder para dar impunidad parcial o total a los violadores de los derechos humanos. ¿Sabes qué pasa? ¿Estará de acuerdo el sacerdote Montes con esto de dar una cuota de impunidad? Es que yo creo que Cristian ha dicho dos cosas. Yo no voy a ser inocente, yo creo que el acto del día viernes tiene por objeto generar un clima que permita llegar y tomar decisiones políticas en este tema. Eso es una cosa que yo como creo una conmutación de penas, por ejemplo. No, yo creo que a largo plazo sí, efectivamente puede ser en el corto plazo, pero yo creo que efectivamente ese es el tiro final del asunto. Yo creo que decir lo contrario es mentirse un poco. Perdón, Tomás, ¿se está armando eso? No, déjame. Yo no creo que esto ni Fernando Monte, ni Mariano Puga, ni nosotros, ni actores individuales van a poder llegar a resolver. Yo creo que efectivamente, perdón que lo diga de esta manera, pero voy a ser sincero, si es que la Presidenta de la República para llegar a andar 50 metros se esconde dentro de un taxi, eventualmente un auto, eventualmente no esperemos que la persona que tiene que llegar y persuadir al país de la necesidad efectivamente de llegar y dar pasos en este tipo de temas es ella. Entonces, es que esto es irrelevante. Yo no creo que va a ocurrir por generación espontánea, porque hoy día en Chile, Iván, todo el mundo se quiere sacar la mugre. Si tú quieres llegar y despertar pasiones fáciles, si tú quieres llegar y justamente ver la oportunidad en la calle, eventualmente que se ocurre un delito y van a agarrar todo el mundo, eventualmente a la persona y lo van a linchar. Si que pudieran, lo van a linchar. Entonces, la verdad, las cosas que llegar y contener en una sociedad como la nuestra no es fácil hoy día, efectivamente, y requiere de alguna manera llegar y justamente hacer un proceso que, te repito, no es en el bulto. No creo en esto. Yo cosas que no haría. Pero tú dijiste que hay que dar un paso. Déjame darte un ejemplo de lo que no haría. Tú tienes más de 1000 y tantos casos eventualmente que deberían dar querellas que se han presentado para cerca de 100 y tantas personas que están cumpliendo condena en este momento. Eso creo que más o menos bruto, me puedo equivocar en los números eventualmente de lo que es. Yo no creo que una persona que no haya entrado al cumplimiento, sea condenado o sido procesada, que posteriormente lo sea, pueda llegar a invocar un indulto ex ante eventualmente y llegar y usarlo como una especie de amnistía. No creo eso. Yo creo que efectivamente cuando se usan eventualmente medidas específicas son las personas que están cumpliendo condena y en el caso concreto que efectivamente lo merezcan o que, por ejemplo, estén enfermos, estén en situaciones terminales o que se puedan llegar y hacer. Cristian dijo al comienzo eventualmente que no confía en ese tipo de llegar y exámenes. Y hay forma de personas que han mentido. Y tiene razón, porque en muchas oportunidades yo confieso que tienes personas que de repente como que engañan. A mí una de las personas que de repente iba a participar efectivamente en el evento a mí me complicaba. Que Fernando Torres efectivamente de la noche a la mañana apareciera efectivamente haciendo un discurso. El ex fiscal militar. Claro, era fiscal militar.
militar, era un tipo que eventualmente recibía a los procesados, eventualmente con un whisky en la mano, eventualmente los interrogaba ahí adentro. Yo creo que para muchas personas es muy violenta esa situación y no hacen el ejercicio previo. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es mucho más importante eventualmente hacer la historia uno a uno de otros. Hace pocos meses atrás, la Corte Suprema aprobó una revocación de condena, eventualmente en el caso de Óscar Sepúlveda, eventualmente un capitán de carabineros, eventualmente que la persona por la cual estaba siendo condenada a 10 años estaba viva en Perú. Yo no estoy diciendo que esos son todos los casos, estoy diciendo que estamos en presencia de una justicia humana imperfecta y como tal eventualmente requiere llegar y participar en ella normalmente. Disculpe, Tomás, pero tú dices aquí hay que dar un paso y la presidenta se esconde, dices yo tú. te voy a decir, ¿qué pasó? Yo tengo entendido efectivamente que hay personas con Alzheimer ahí adentro que están en situaciones Entonces esas terminales. personas sí las conmutarían. Yo creo que es inútil tenerlas ahí adentro. Creo que además la pena es un castigo, es un pago, es retribución, no es escarmiento, no lo es. No, ya eliminamos las penas infamantes de nuestro sistema. Yo creo que efectivamente en esta materia, efectivamente, si tú tienes personas en situaciones terminales, tenerlas ahí es absolutamente, habla más de ti que de ellos eventualmente. Entonces yo en esa materia creo que llega y tienes que llegar y justamente a reflexionar sobre ello. Distinto el caso de otros, pero creo que tú tienes que entrar a un caso, lamentablemente, leer los casos uno a uno, no soluciones al bulto, y tienes que tomar decisiones difíciles y asumir tu responsabilidad. Pero tú dijiste un caso muy concreto y quiero mostrarles que, por favor, que miren lo que hay detrás de ustedes. Son todas las personas que están participando a través de nuestras redes sociales, enviando los mensajes, Sergio, y respondiendo a la pregunta de si merecen o no perdón. Ellos ya lo pidieron, este grupo de militares. Y fíjate que más del 70% de quienes se comunican con nosotros en redes sociales señalan que sí merecen el perdón, Sergio. El perdón lo pueden dar las personas que quieren dar el perdón, pero tú tienes que pedirle el perdón, de aceptar el perdón, de dar el perdón al que sufrió, no al que no sufrió. Si el perdón es una cosa interpersonal. Desde el punto de vista social, yo quiero aclarar, si me permite, Iván, es que primero yo quiero decir de que yo respeto a todas las personas en su opinión. Creo que insistir en meter a la Presidenta de la República aquí me parece un acto que no ayuda a pensar lo que estamos tratando de resolver, que es bastante más complejo. También respeto al Padre Montes y a todos los que tengan que dar una opinión. Me pongo en esa ubicación. Ahora, mi punto de vista... O sea, perdón, marca distancia con Cristian Cruz y también marca distancia con Tomás Josenholt. Bueno, marco distancia en cuanto a que por mi mirada de un problema profundo no quiero entrar a calificar a personas, sino quiero ver el proceso chileno de justicia y de avance. Y en ese terreno, lo más importante, a mi juicio, es hacer una clara distinción entre el delito común, por terrible que sea, y el terrorismo de Estado, con crímenes de lesa humanidad, que liquidan durante décadas a personas, las dejan sin justicia, los hacen desaparecer, los matan, exilian, cometen todo tipo de atrocidad. Ese tipo de acción, que se llama crimen de lesa humanidad, está en toda la juridicidad internacional, se declara imprescriptible, no termina nunca, porque una persona como ahora, si una lleva 40 años y no le han aclarado sus cosas, la paciencia que ha tenido y ha sufrido esa mujer porque su hijo desapareció, su marido desapareció, es enorme. Entonces son imprescriptibles. Un crimen imprescriptible no es comparable con un delito común. Es que esa diferencia es muy importante. Tiene que haber una legislación para unos distinta de la otra. Desde ese punto de vista, a mi juicio, no caben beneficios para una persona condenada por crimen de lesa humanidad. No hay aquí un doble estándar, porque durante el gobiernos de la Concertación, de los cuales usted también participó, se indultaron asesinos, violadores, psicópatas y otros también. ¿Y por qué no a estos otros delincuentes, hay que decirlo, porque han cometido delitos? Claro, lo que pasa, compartiendo en parte la postura aquí del señor Sergio Vitar, a ver, lo que aquí se ha violentado profundamente, estoy hablando del punto de vista del sector que uno entiende representar, es el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué personas que cometiendo delitos, como el caso del delito terrorista, han sido amnistiados, indultados en todo el periodo de los gobiernos de la Concertación? Entonces la pregunta que uno hace, ¿por qué porque aquí hablemos de la calificación, o sea, la vida que dio muerte ese terrorista, ¿no es la misma que dio muerte el violador de derechos humanos? ¿No tienen la misma condición de igualdad en términos de valor? Bueno, Sergio dice que no, son delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Por eso, perdón, pero estoy hablando yo, en el sentido de ese principio de igualdad que se ha violentado. Por eso hay personas que cuando hoy día piden perdón, lo hacen bajo ese contexto. Déjame contarte una cosa. Este año, el 17 de junio, en Alemania, fue condenado a la edad de 94 años quien era conocido como el contador de Auschwitz,
un hombre ya en el ocaso mismo de su vida, entró a la cárcel en la justicia alemana y fue condenado. El que llegue efectivamente sea acusado en el futuro, por vida, el que condena, sea acusado, cadena el que perpetua. sea acusado en el futuro tiene todo el derecho la sociedad a exigirle que responda. Nadie te está diciendo que tú los perdones el contador de Auschwitz, uno de los principales centros de tortura durante el régimen nazi, 94 años, un hombre que no va a vivir más de 5 o 6 años más. Si aquí no se está hablando de impunidad, perdón. Si aquí ¿Y de hay qué se está procesos, hablando? perdón, aquí hay personas... Pero si hay gente que entró a la cárcel muy entrado en los 2000. Hay personas que hoy día están cumpliendo con el Estado de Derecho, cumpliendo su condena. Pero no han colaborado con la justicia. Perdón, y ese acto... ¿O sí han colaborado con la justicia? Yo te digo, una persona que ha sido investigada... Pero, abogado, diga una cosa, ¿han colaborado con la justicia? Después de 43 años, si está condenado. ¿Y por qué no? ¿Por qué le va a pedir más antecedentes? Si está condenado con los antecedentes. Si está condenado, lo que tú pretendes, en definitiva, es que ellos salgan sin... Sí, lo pretenden, mire, tú pediste hace muy poco el indulto para 4 personas. Enfermas, terminales. De esos 4, uno de ellos fue condenado a solo 5 años y un día por 20 crímenes, por 14 detenidos desaparecidos, por 5 ejecutados y por arrojar a la mujer de una de esas víctimas desde un puente al agua y rafaguearla. Pero si yo no estoy discutiendo los hechos. Es una persona que está en condiciones no le dieron ni mentales siquiera, o físicas para no cumplir pero una déjame pena. terminar, no le dieron ni siquiera ¿Pero merece el 3 perdón meses. de esa persona? No le dieron ni 3 meses y un ¿Merece día la por cada conmutación uno de de la esos pena? crímenes Hoy día, de y el acuerdo- colega pretende que salgan en libertad. Yo no estoy pidiendo que salgan. Eso está Sí, es que- pidiendo, es que colega. no estamos confundiendo las Colega, cosas. eso Una está es el pidiendo. acto de perdón del día viene y otro el tema de los indultos. No, pero perdón. Los indultos son Tomás, específicos y Tomás también ha particulares. sido bien claro en la lectura Pero que hay déjame- detrás. pero déjame- Si aquí lo que disculpa al respecto, pero lo dijo el ministro Campo, se ha dicho desde la Corte Suprema, aquí ha faltado coraje, lo que dice el ministro Campo va un poquito más allá, incluso hay que hacerse cargo de esto. Iván, ¿sabes lo que Dice pasa? desde la Corte Suprema, es un tema humanitario. Iván, ¿sabes lo que pasa? Todos estos delitos, todos estos crímenes, hoy día son terriblemente atroces. Y a todos nosotros nos afectó como generación efectivamente haberlos visto. Haber visto a las familias pasar por esos procesos, verlos hasta el día de hoy. Estoy pensando en varios eventualmente, efectivamente, que en el fondo han sido como testimonios vivientes, eventualmente buscando a sus familiares. Pero hoy día, todas esas personas, pero Cristian, déjame plantearte, esas personas hoy día, si tú me preguntas a mí, la sociedad nuestra hoy día ve estos crímenes mucho más graves y se horroriza más de lo que ocurrió en ese momento. ¿Y sabes por qué? Y va a tender a ser cada vez más así. La pregunta que uno tiene que hacerse eventualmente, ¿qué hicieron los sudafricanos en este tipo de materia? La pregunta que uno tiene que hacerse efectivamente en este momento es si es que, por ejemplo, en el caso de los alemanes, tener a Rudolf Hess eventualmente hasta que tenía 95 años y estaba con demencia senil iba a ser útil. Yo no te estoy diciendo, en este caso, de que tú tienes que dar un perdón anticipado a nadie. No estoy diciendo que no tiene que haber condena. No estoy diciendo que no tiene que haber casos y tienen que haber algunos que van a tener que llegar y cumplir su pena en su totalidad. Lo que tú no puedes hacer es negarte a la posibilidad, simplemente porque escribes caso a caso eventualmente, llegar y decir, ¿sabes qué más? Esto en bulto no lo vamos a llegar y justamente ver. Tú tienes que llegar y usar todas tus herramientas, sin excepción alguna, y tienes que llegar y cooperar en ello. Yo te pregunté hace un rato atrás, fuera de cámara, eventualmente, si tú habías ido para llegar y cerciorarte eventualmente de que si es que alguno de estas personas estaban en situaciones terminales o en situaciones deterioradas. Y tú me dijiste, no me corresponde porque yo soy abogado de las contrapartes. Y yo me llamó la atención, no te contesté en ese momento, pero te lo iba a sacar ahora, efectivamente, porque creo que de alguna manera, si yo fuera, aunque sea abogado de la contraparte en este caso, iría y le encuentro toda la razón a Manano Puga. Le encuentro toda la razón en un tema a Manano Puga. Cuando dice, mira, ¿sabes qué más? Denle a estas personas que están adentro todo lo que pueden darle, como diciendo, sean duros con ellos, porque ahí ustedes van a descubrir de dónde surgió la violencia por la cual ellos están presos. Bueno, hay muchas opiniones y le doy la palabra a Sergio Vitar de inmediato, pero también queremos revisar las opiniones que ustedes nos están enviando a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569 44 39 40 49. Esto es Modo Termómetro. Revisamos tu opinión por video WhatsApp. Y creo que los derechos humanos no se pueden violar. Si ellos cometieron el error que cometieron, deben pagar como debe ser, con cárcel. La verdad de las cosas es que yo creo que es irreconciliable porque aquí se mutilaron familias y va a ser totalmente irreconciliable por mucho tiempo más mientras ellos no se decidan a ponerse los pantalones y a entregar la información. Eso no significa porque ellos piden perdón, van a ser libres. No van a dejar libertad, no. Hay que pagar las consecuencias, la condena que le dieron y cumplirla hasta el último día final. El debate continúa. En comerciales ingresa al fanpage de Modo Termómetro.
Modo Termómetro. Tu opinión es lo más importante.